Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí con este micrófono enfrente, con la voz y con algo que contar, algo que compartir. Pero antes de que entremos en faena, te invito para que te suscribas a este canal, para que me dejes un comentario, para que me des un like, para que me digas desde dónde me escuchas también. Eso siempre es bastante estimulante y es finalmente la razón de ser de este ejercicio que estoy haciendo ahora. Acabo de terminar de leer la más reciente novela de Don Mario. Él dice que será la última. Y de hecho, en el libro, en la última página del libro, ahí pues incluye una declaración, un statement, donde dice, voy a empezar a escribir un ensayo sobre Sartre, que fue mi maestro de juventud, y esta es la última novela que escribo. Pero, ¿saben qué? Yo como que no le creo. Tal vez puede ser, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo, pero también sé que los escritores son animales de instinto y son fidelísimos a ese instinto que los impulsa a rayar cualquier hojita que les pase por enfrente. Pues es muy difícil para ellos abandonar su propia naturaleza. En fin, vayamos al libro, pues, al libro que hoy nos ocupa, que es el más reciente, que se llama Le dedico mi silencio. Tengo que empezar, muchachos, contándoles lo más frívolo, pero lo más inmediato y que también tiene cierto valor como reacción. Y es que me divertí muchísimo leyéndolo. Muchísimo, me divertí muchísimo. Me lo leí pues en una mañana. No es ciertamente la mejor novela de Vargas Llosa, ni creo que vaya a ser recordada durante muchos años como la cumbre de la narrativa en lengua española. Eso me queda claro, pero es un ejemplo perfecto, eso sí, de la escritura. Vamos a usar un adjetivo grandilocuente, la escritura incandescente del peruano. Es que, qué bárbaro, no hay una frase vana, un traspié, una frivolidad de más, o en este caso de menos, y ya me explicaré, por ninguna parte. Es una muestra palpable, evidente, positiva de la maestría de un escritor. A sus 87 años, que son los que él tiene, se muestra lúcido y plenamente consciente del oficio que ha desempeñado durante pues la mayor parte de su vida. Qué envidia, ¿verdad? Poder llegar a esa edad con esa vocación de trabajo, con esa lucidez. Es un libro deleitable. Un libro que uno puede llevarse a la playa, por poner un ejemplo, un cliché, y quedarse ahí unas cuantas horas absorto, separado de todo, separado de la belleza del mar, del ruido de las olas, separado del ruido de la gente, separado de todo, de la realidad entera, hundido en la vida de unos personajes delirantes y deliciosos. Y una realidad que aparece ahí como trasfondo, una realidad igualmente trastornada. Constantemente el escritor peruano ha afirmado que la novela es una mentira que nos convence de su realidad. No me refiero a esta novela, a la novela como un género literario. Él dice, es una ilusión, es un truco. Si tiene razón don Mario en esto, pues le dedico mi silencio, consuma sobradamente el engaño. Y yo tengo una prueba de fuego relacionada con esto. Si después de leer una novela me queda en la cabeza o en el corazón, permítanme la guachafería, diría Vargas, si me queda una especie de rescoldo, una especie de eco nostálgico de lo leído, guión vivido, entonces quiere decir que la novela está escrita auténticamente con maestría. Y esto, muchachos, me pasó con Le dedico mi silencio. Terminé de leerla y me fui a hacer otras cosas, como es normal en mi día a día, y ahí estaba, ¿no? Como los granos de una maraca y la experiencia, el eco. Así como nos pasa con el poema también, que nos queda una especie de eco. Bueno, eso sucedió al leer esta novela y es de agradecer. Vale la pena entonces haber invertido el dinero en comprarla y el tiempo en leerla. Pero Alejandro, ¿de qué trata pues la maldita novela? Ve al grano, dilo ya. Pues bueno, se trata de la vida de un personaje extravagante. ¿Quién es este personaje extravagante? Es un folclorista peruano que ama la música criolla
y que cree conocerla enteramente. Es decir, cree conocerla mejor que nadie. Se ha dedicado en cuerpo y alma a ella desde que era muy jovencito. Él estudió letras y desde muy joven se estremecía, su corazón, su espíritu vibraba como las cuerdas de la guitarra al escuchar pues, las guainas, los balsecitos peruanos y otros géneros ahí que yo no conozco porque soy un absoluto ignorante en la materia. Estos saberes le proveen de cierto envanecimiento que él deriva de la dignidad de ser ignorado mayormente por todo el mundo. Él cree que es un apóstol que le dedica la vida a esto y que nadie más lo hace o lo hará. Y que la indiferencia de los demás está más que justificada. Es un personaje gris, es un perdedor nato. Vive merodeando la pobreza en una zona popular, con una esposa y 2 hijas. Se dedica a la publicación de artículos a destajo y a la docencia en un colegio de monjas, donde le pagan ahí unos dineritos. Y en realidad es la esposa, que es una mujer prudente, pragmática, industriosa y creativa, quien le salva el trasero a don Toño Azpilicueta, que tal es su nombre. Don Toño Azpilicueta, que se repite constantemente en la novela, es hijo de un inmigrante italiano, pero con apellido vasco. Algo que quiero destacar es la severidad investigadora de don Mario. La novela abunda en detalles, nombres, referencias historiográficas y demás datos que demuestran que su rigurosidad permanece intacta. Sin embargo, esto no sobrecarga la prosa, en mi opinión. No atosiga con ello, no distrae. Yo me he detenido varias veces a consultar las referencias. Repito, soy un absoluto ignorante en la materia que se trata, en el tema de la novela. Entonces, pues yo iba a consultar, tenía ahí el iPad a un lado y iba, oh sí, ¿este personaje es real, es ficción? ¿O no? Oh, es real, ok. ¿Y qué canción es esta? ¿Es real? Sí, ok. Entonces iba, digamos, como contrapunto, corroborando los datos que Vargas Llosa incluye en su novela. Y he aprendido algo sobre un tema que desconozco por entero. Más de alguna cosa aprendí, ¿no? Y ese tema, pues evidentemente es el tema de la novela, que es el de la música popular peruana. Por cierto, y a propósito de esto, he leído más de alguna reacción de desencanto entre algunos lectores en los sitios donde, ¿no?, la gente deja sus reviews ahí, sus reseñas, porque se sienten estafados. Uno decía, o más de alguno ha dicho, esperaba leer una novela. Sí, y mira nomás con lo que me salen, con un ensayo. Creen que está leyendo un ensayo, ¿no? Seguro que al autor, a Vargas Llosa, esto le daría mucha risa. Aunque a mí, para qué negarlo, me enternece bastante. Toño Azpilicueta es un personaje que podríamos calificar de cervantino. ¿Por qué? Bueno, porque confunde la realidad y el deseo. Lleva la ficción al campo de lo cotidiano, de lo material y de lo concreto. Teje, digamos, con 2 hilos, de la realidad y de la ficción, una experiencia personal. Y esto es maravilloso. Además, si de soñar se trata, no se anda corto, ¿eh? No se anda con chiquitas. Tiene una fantasía existencial que lo incendia por dentro. Y es la de demostrar empíricamente, positivamente, que la música criolla es la quinta esencia de la peruanidad. Cualquier cosa que esto signifique. Cree que la música popular es una especie de vórtice histórico-cultural en el que todo coincide, que todo lo atrae hacia su centro. Es, digámoslo, una especie de teoría de cuerdas del sincretismo. Toño defiende con el poder de su pluma la utopía del mestizaje, es decir, la noción de que en un futuro cercano o lejano, ya ni se sabe, los pueblos, como afirmara el oaxaqueño Vasconcelos, se conformarían en una especie de universópolis, una raza cósmica. Esta es su fe. Y como hombre de fe que es, Toño está dispuesto al sacrificio total con tal de convencer a los demás
de ello. Sí, hay un elemento mesiánico y por lo tanto absurdo en la forma en la que este personaje vive. Todo esto no pasarían de ser las chifladuras de un pobre diablo de arrabal que, hundido en su mediocridad y su impotencia, pues se inflama de delirios que le ayuden a soportar su grisura, ¿no? Pero a Azpilicueta el destino le tiene preparada una sorpresa. Resulta que un día alguien lo llama, no a su casa porque él no tiene teléfono, sino a una pulpería, ¿sí? Que aprendí es algo así como una tienda de abarrotes. O recordé. Y esa pulpería es propiedad de su compadre y amigo el chino Colau. Del otro lado del hilo telefónico, como decían los clásicos de antaño, se encontraba nada más y nada menos que el doctor José Durán Flores, que era un académico de gran renombre, un académico peruano de gran renombre, experto en literatura colonial, que me parece trabajó en la universidad de... Es un personaje real. ¿Cómo se llama la que está acá en Indiana? De los Fighting Irish. Notre Dame. Y también en el Colegio de México y en otras instituciones de cierto renombre en Latinoamérica y en los Estados Unidos. Pues nada más y nada menos que el doctor José Durán Flores le hablaba allá a la pulpería y atrás escuchaba el trajín del propio establecimiento y unas chiquillas que andaban por ahí dando guerra, ¿sí? Y le habla y primero no lo localiza y vuelve a hablar y entonces Azpilicueta corre, no se lo puede creer, ¿no? Como es natural, se emociona. Y más al enterarse de que lo que busca es presentarle a un guitarrista que según él toca como los mismísimos ángeles. Eso le dice el doctor Durán Flores. Le dice, necesito, tú que eres un experto, el experto nacional en el folclore, necesitas escuchar a un guitarrista. Obviamente, Azpilicueta se siente validado. Siente que la academia por fin voltea hacia abajo y lo identifica y lo señala, y entonces no cabe en sí de gozo. Entonces se pone ahí sus mejores galas y va a donde le indican. Es una casa, un domicilio particular, y ahí encuentra a Durán Flores en una escena muy simpática. Está ya borracho con sus amigos, pues echándose ahí unos traguetes, hablando estupideces, grandilocuentes y bla, bla, bla. Las tonterías que se hablan en las tertulias entre borrachos. Y ese señor, Azpilicueta, pues, poco tímido, llega ahí. Y Durán Flores no lo pela mucho, ¿no? No le hace mucho caso. Le dice, pues siéntate ahí. Y entonces sucede el milagro, mis amigos. Aparece en escena un negrito de zapatos de charol, un tal Lalo Molfino, quien en solitario y bajo un foquito ahí tímido y triste pulsa las cuerdas de su guitarra y, repito, sucede el milagro. Se abren las puertas del cielo para Toño Azpilicueta, para un Toño Azpilicueta que no volverá a ser el mismo. A partir de ese momento entiende que no tiene otra misión en esta tierra que la de encontrar a ese guitarrista que parece ser la comprobación definitiva de sus teorías culturales. Estaba todo ahí el estruendo, ¿no?, de todo este grupo de gente borracha, y empieza a tocar la guitarra y se impone, como es natural, ante lo sagrado, el silencio. Se va a su casa de vuelta a Toño, pero ya no es el mismo. Entró a ese lugar siendo una persona y sale de ahí convertido en otra. Pero ¿verdad que las cosas nunca son tan fáciles? Bueno, pues en este caso no será distinto. Tiempo después, Toño se encuentra con Durán y luego con Cecilia Barraza, que es una cantante popular peruana, que es real, que también existe. Y ambos le confirman que Lalo Molfino ha muerto, que deje de buscar. Durán obviamente se siente sacudido por aquella noticia que lo devasta, ¿verdad? Porque entonces su brújula, su norte, su razón de ser desaparece. Durán se despide definitivamente de Azpilicueta. Después le dice, bueno, haz lo que quieras, yo ya me voy, ya me cansé de este país, del Perú, estoy cansado de todo este caos, de este desmadre, me voy a la civilización, y se larga a París. Cecilia
Se vuelve pues a sus canciones y a su trabajo, metida en su rutina. Y ahí se queda Azpilicueta rodeado del rumor de la marabunta limeña. Están en un restaurante céntrico. Y entiende que no tiene más remedio que ser fiel a su destino. Se recompone inmediatamente y dice, no me importa, tengo que salir a reconstruir la vida de ese ángel de las 6 cuerdas. Y aquí está pues el core, ¿no? El núcleo de la novela. Comienza su proyecto y sin saberlo comienza también a dar los primeros pasos en el camino de su perdición. Como el ser estridente que es, Azpilicueta cuenta una y otra vez la misma historia. Está totalmente poseído por el espíritu de este guitarrista y va contándole a todo mundo, ¿no? Lo que le ha pasado, lo que ha atestiguado, el camino que se abre a sus pies. Y así fue como una noche, bajo el cono de luz de una luminaria pública, en una esquina, le cuenta a su compadre, al Chino Colau, todo aquello, al Chino Colau y a su mujer. Y se los cuenta con tal apasionamiento y con tal densidad de verdad, que el compadre decide prestarle una importante cantidad de dinero, no sé cuántos miles de soles, no lo recuerdo ahora, pero era una cantidad importante para que se dedique a realizar sus investigaciones. Y así, sin más, le dice, toma, me las pagarás cuando puedas pagarme, y si no puedes pagarme, no hay ningún problema. Azpilicueta acepta y se pone entonces manos a la obra. A partir de este momento, la novela se convierte en una disquisición sobre la guachafería. Yo no conocía esa palabra. La guachafería, que es un término emparentado con la cursilería, pero a decir de Azpilicueta, diferente. La guachafería es la aportación más original del Perú al mundo, afirma, lo que en artículos remotísimos. Hay un artículo del 83 de Vargas Llosa donde hace a los que se dedica, o sea, el artículo habla exclusivamente sobre este concepto y se llama, creo, un champancito hermanito, que era supuestamente el primer título que le iba a poner a su libro Azpilicueta. Entonces parece ser que es una onda ahí peruana, ¿no? Que mitad en broma y mitad en serio asumen que hay una particularidad intransferible y eso es la guachafería, que es una especie de apasionamiento lacrimógeno, exagerado, grotesco, caricaturesco en muchos órdenes de la vida. De hecho, en algún momento en el libro se hace una especie de inventario de la guachafería, de la clase social alta y de la clase social baja. Y es un fenómeno, según Azpilicueta, eminentemente urbano. Esta suerte de cursilería, pues, la guachafería, es el resultado de la fusión de culturas, según Azpilicueta. Se trata de la esencia misma de la nación. El punto festivo de la reconciliación de clase, raza y condición. Todo coincide ahí. Solo ahí, en ese lugar plenamente común, se recupera el sentido de unidad patriótica sin el que, según Azpilicueta, es imposible vivir. Entre reflexiones y pesquisas algo policiales, Azpilicueta va armando el rompecabezas de Molfino. Intenta armarlo, pero es un personaje que se va volviendo gaseoso y real. Son poquísimas las fuentes y además son poco confiables. Azpilicueta, una criatura obsesiva compulsiva, escribe y borra, destruye cuadernos, pasa un año y no tiene absolutamente nada porque todo lo ha destruido. Cambia de ideas vertiginosamente mientras lidia con sus ansiedades, es un tipo ansioso. Uno de los síntomas de su ansiedad es que bajo condiciones de estrés experimenta un escozor en todo el cuerpo mientras es acosado por miles de ratas imaginarias. Él observa ratas que lo están atacando, que se le van subiendo por todas partes. Y es que en algún momento él iba caminando por un callejón de su barrio y sintió que le cayó algo aquí y él pensó que era un ladrillo y volteó y vio a una rata visca con sus dientes de fuera grotescos aquí y pues se pegó el susto de su vida. Pero además
cuando se habla de los orígenes de Lima y tal, de la urbanización y todo esto, se habla de cómo precisamente en el lugar donde nace la música popular, pues eran callejones infectos, llenos de aguas negras, y donde abundaba pues la fauna típica, ¿no? La fauna urbana típica de estos lugares, que son las ratas. Es una visión desesperada la que tiene Azpilicueta de las ratas y que se repite durante varios momentos en la novela, ¿sí? Finalmente, el libro es terminado, porque lo termina. Y después hace lo que es obvio hacer. Va con su compadre, con el Chino Colao, y le dice, pues ya quedó, ya terminé el libro. Primero lo escribió a mano, después lo pasó con una mecanógrafa que le entrega así 2 copias mecanografiadas. Y entonces va muy contento con su compadre y le dice, ya terminé el libro. Y el compadre le dice, bueno, pues y ahora pues vamos a lo siguiente. Tenemos que conseguir un editor. Entonces hace una carta y en esa prosa, ¿cómo se llama? Cursi, pues, ¿no? Esa guachafa se dice, ¿no? Ese me olvidó el nombre. Sí, muy decimonónica, muy, ya pues para la época ya muy superada, ¿no? Muy alambicada, muy retórica. Manda unas cartas a Planeta y a Alfaguara. Como no podía ser de otra manera, en estas transnacionales le dan una patada en el trasero y le cierran las puertas. Azpilicueta pierde las esperanzas de ver publicada su obra. Se dedica a lo que se dedica y siente que ya cumplió. Y él tiene la fantasía de que la posteridad lo va a recordar. Hasta que sucede lo inesperado. Un audaz editor independiente se anima a publicarlo. Le manda un mensaje y le dice, yo soy un librero que acabo de empezar una editorial, quiero ser editor, mándeme su manuscrito. Y se lo manda y le dice, estoy dispuesto a publicar su libro. Y lo publican, una edición pues, típica de 1000 ejemplares, crea una cosa así modesta. Y contra todo pronóstico, la modesta primera edición que menciono, pues es muy bien acogida. No hubo ni publicidad, ni reseñas en los medios. Hubo una presentación lamentable, como son todas las presentaciones lamentables, donde había ahí en la primera línea, en la primera fila, pues la esposa, la familia y 3, 4 amigos y unos viejitos que como hacía mucho frío ese día se metieron ahí a guarecerse y a ver si gorreaban algo, pero estaba vacío todo aquel lugar. Y a pesar de eso, empezó a distribuirse poco a poco la primera edición, que repito, era una edición modesta, 1000 ejemplares. Entonces los venden todos y el editor pues se emociona y lo manda a llamar y le dice, tenemos que sacar la segunda edición. Y aquí es cuando comienza el desastre. ¿Por qué? Porque Azpilicueta, que además se siente validado por la reacción ante su libro, se siente también emplazado a recomponer lo hecho y añadir más. Como es natural, pues lo lee y dice, uy, pude haber puesto esto, pude haber puesto otro. Y quiere agregar más cosas. El editor le dice, oye, no, tenemos que aprovechar el momentum. Bueno, no más de una semana. Y se toma 2. Y en ese momento ya empieza el delirio de Azpilicueta, que ya no quiere escribir un libro sobre la música popular, quiere reconstruir un país. Además, aguijoneado por unas críticas que escuchó accidentalmente en un restaurante, Toño quiere redactar una edición definitiva, incontestable. Quiere escribir un libro catedralicio al que nadie pueda cuestionarle nada. ¿Sí? Cosa claramente imposible. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Los soñadores son así. No es necesario decir más. Sabemos que quien quiere abarcarlo todo termina por no abarcar nada. En el pecado lleva la penitencia. No diré más. Así que corra usted y entérese de primera mano del final de esta historia. Solo diré que además de la música, quiere incluir ahí a los toros, quiere incluir ahí a la comida, quiere incluir ahí a las fiestas populares y en fin. Ya en el sumum del delirio dice, tiene una revelación. Dice, caramba, pero qué ciego he sido. Yo toda la vida he estado pensando que estoy escribiendo un libro del Perú y la guachafería y en realidad estoy escribiendo un libro universal.
piensa que puede explicarlo todo y siempre con ese as bajo la manga que es el mestizaje, el sincretismo absoluto y radical. La universópolis, o no sé cómo diablos le llamaba Vasconcelos. Vargas Llosa escribe una novela, muchachos, una novela guachafa, autoparódica, lúdica, libérrima y feliz. Si esta es efectivamente la última novela que escribe don Mario, yo no puedo imaginar una mejor manera de poner punto final a una obra tan refulgente como la suya. En Vargas Llosa todo es verdad, incluso lo que parece mentira. Que viva Vargas Llosa, que viva su obra. Y como decía un amigo mío, enfermo de nacionalismo, el pobrecito, como Azpilicueta, que viva el Perú, carajo. Reímos todos. Gracias por tu atención, déjame un comentario. Suscríbete, comparte. Nos vemos en la próxima ocasión, si Dios quiere.